noticia importante y muy buena para la República Dominicana. Miren, malo, está hoy en la prensa la preocupación que expresan los sectores agropecuarios por el incremento de los fertilizantes. Hablan de que hasta un 100% ha incrementado los fertilizantes en la República Dominicana, en el costo de República Dominicana, pero evidentemente esto tiene que ver con un impacto global, aspectos relativos al incremento de los precios de los combustibles, aspectos relacionados a la propia crisis logística que existe en el mundo, pudieran estar operando en este incremento de los precios de los fertilizantes. Esa es una traba para la producción. En algunos casos se habla de la urea que ha llegado hasta un 100% de incremento, y este fertilizante es muy importante para la producción de arroz, y que los productores arroceros ya pudieran estar experimentando incrementos importantes en sus costos de producción que pudieran tener que ser traspasados al precio del producto final. El arroz es un componente esencial de la canasta básica, que además ha tenido una estabilidad de precios realmente significativa en los últimos 15 años. El arroz se ha situado en un precio y no varía, no es estacional, está prácticamente, no creo que el arroz haya subido 2, 3 pesos, ya ha bajado 2, 3 pesos se mantiene. En los últimos 15 años. Se mantiene una política de producción de arroz que, entre otras cosas, incluyen, bueno, lo que más importante para ese proceso ha sido los programas de pignoración que garantizan la producción y la liquidez del productor, y la forma de garantizar un almacenamiento también al producto ya terminado en los molinos. Entonces hay toda una cadena de garantías que a partir de esos programas de pignoración se conciben, que son de las cosas que han permitido esa estabilidad de precios. Ahora esa situación se ve afectada por este elemento que con Fonagro, por lo veía hace un momento, ya advertía la preocupación de que esto pudiera traspasarse a los precios del arroz, y eso y afecta, Oscar, básicamente a los pequeños y medianos productores que no pueden asumir un 100% en el costo de un quintal que compran para una pequeña porción. No lo pueden asumir y se van a la quiebra. Es así. Además, tú sabes que esos pequeños y medianos comerciantes son los que hacen 3 cosechas. Las cosechas son 2 que se hacen al año de arroz, pero los pequeños hacen 3. Y eso es lo que da garantía de que se mantenga la estabilidad. Sí, es una situación que preocupa. Necesitamos el arroz, pero es todo un sector que puede verse sensiblemente afectado. Me refería que la advertencia la hace exactamente la Federación Nacional de Productores de Arroz, citando el caso de la urea que la mencionaba hace un momento, que de 1.100 pesos que costaba en enero del año pasado, en enero de este año, ahora en octubre está en 2.200, un 100% de incremento, y en algunos lugares incluso el quintal ronda los 2.500 pesos. Esa es una situación que esperemos que desde el Ministerio de Agricultura se ponga atención el gobierno, a ver cómo, por ejemplo, eso que se señala, sobre todo los medianos y pequeños productores pueden recibir algún tipo de auxilio para evitar caer en la quiebra, porque si ciertamente el precio no pudieran transferirlo todo, porque están en desventaja con los grandes productores que tal vez pueden asumir parte de ese incremento, entonces irían a la quiebra, y eso hay que prevenir evitar que pase. Joven, buenos días. Buen día, compañero. Buen día. Eso es un tema, hablaba ayer con mi mamá, que es productora, pequeña productora, y me decía de la dificultad que le está generando eso. Me hacía la historia del fertilizante que se compraba para la producción de arroz, por ejemplo, y me daba el dato de que era 935 o 940
el saco del fertilizante y que ahora justamente anda sobre 2.000 pesos, 2.300, 2.400 pesos. Más del 100%. Más del 100%. Eso plantea una situación, bueno, la gente de Confenagro, que han tratado el tema, hablaban hace 2 días, estaban en la prensa manejando el tema sobre el impacto que pudieran tener en la puerta de la reforma fiscal. Antes de que el gobierno plantee esto, ellos están advirtiendo lo que pudiera significar para el sector. Evidentemente que va a aumentar la carga de todos los sectores, incluyendo el sector de la agricultura, evidentemente que eso se va a reflejar. Entonces, visto lo que está ocurriendo, el arroz es, como decía Oscar, el arroz que ha tenido precios estables en los últimos tiempos. El arroz es un producto fundamental en la mesa de cada dominicano cada día. El arroz, yo pudiera decir que es un asunto hasta de orden político. Jugar con eso es jugar con la estabilidad del país, con la estabilidad de la gente. Yo recuerdo que hay expresión de vídeo que el mal comió no piensa. Pues. Hay gente que cuando no come arroz no piensa. Lamentablemente. No, si no come arroz, cree que no ha comido. Cree que no ha comido. Entonces, eso va a generar una situación que habrá de provocar un alza significativa en el precio del arroz. Pero no solamente esto, para que entendamos las cosas que nos esperan. Ahora que en el día de ayer se publicó, antes de ayer se dio a conocer y se publicó ya la promulgación de los reglamentos para la aplicación de la Ley General de Electricidad, lo que contempla el plan para el sector eléctrico, el pacto eléctrico, y a partir de ahí se deja claramente establecido que hay un mandato, como ya se conocía, y que eso va a entrar en vigencia a partir del próximo mes. Si eso entra en vigencia, le estoy poniendo un enfoque puntual a propósito del tema del arroz. La cantidad de energía que se consume en un molino de arroz, Oscar citaba los molinos de arroz, o la factoría, como le llaman en algunos puntos, la cantidad de energía que se consume, no tanto en la molienda, ¿no?, en el proceso de moler el arroz, sino en el proceso del secado. Las factorías más modernas utilizan secadoras, ya no se usa aquel procedimiento antiguo en que la gente, los agricultores tiraban en una terraza bastante extensa o en el patio, ¿sí? Era así antes, en un fardo, que es la acumulación de sacos abiertos, se pegan, se cosen, y lona, y entonces sobre eso se tiraba el arroz a granel para que se secara antes de someterlo al proceso de la molienda. Los productores o los molineros tenían ya más organizado y con más recursos, hacían una especie de terraza gigantesca, y en esa terraza ponían el arroz, lo activaban allí, le daba el sol y luego lo metían al molino. No, la secadora, la factoría moderna tienen su secadora, y esas secadoras operan con energía, más el molino para moler opera con energía. Y todo eso habrá de provocar una situación en el arroz, que eso tendrá aumento de un 10, un 15, un 20%, para que estemos claros en las cosas que nos pueden venir. Porque recuerden que es 100% al producto básico, que es el fertilizante. Sin eso no es posible y entonces, hacer una buena cosecha. Ese 100% no se va a traducir en un 10%. Tienes razón, pero el 100% no es todo el costo de producción, el 100% es parte del costo general de producción en el que incurre cada productor para producir una tarea. Una tarea puede estar dando aquí, en el caso de las variedades más productivas, entre 8 y 10 sacos, quintales por tarea. Eso es mucho. El exceso. Pudieras dar 8, pero por lo regular sí, eso anda entre 5 y 6. Hay variedades que se pueden lograr, pero por lo regular eso anda entre 5 y 6 por tarea, y entonces a todo eso hay que hacerle esa operación, esa ecuación, para ver lo que usted invirtió. Yo recuerdo que decía el ex ministro de Agricultura que él tenía un rendimiento superior al promedio, que él daba hasta 10 sacos. Sí, pero eso es variedades especiales y en zonas muy de alta productividad, porque tiene que ver también con el terreno. Hay terrenos que sí, hay gente que hace una preparación que le garantizan esto, es variedades de arroz, pero 10 sacos por tarea es